No piden permiso. Cuando deciden seguir adelante, nada puede detenerse. Esta es la bandada que desgarra la tierra, se convierte en polvo en una tormenta, y hoy verás de cerca la furia de los búfalos salvajes en acción. No atacan por malicia, es instinto, es territorio, es supervivencia. Y cuando están juntos, se convierten en una fuerza de la naturaleza que es imposible de contener. Hoy, cruzaremos esa línea con ellos y entenderemos lo que sucede cuando la naturaleza deja de preguntar y comienza a imponer. Si esto te afecta de alguna manera, deja el me gusta y suscríbete aquí, porque este canal no es solo para mostrar animales, es para despertar la conciencia. Aquí te desvelamos lo que muchos ignoran, que el mundo salvaje aún respira, reacciona y respuestas, y tú eres parte de ella, observando, sintiendo y repensando tu lugar en la naturaleza. Así que ven conmigo, porque lo que vas a ver ahora no se olvida fácilmente. Bien, ¿alguna vez has visto temblar el suelo? Ni por un terremoto ni por las máquinas, sino por algo vivo. Un movimiento tosco, sin pedido, sin permiso, que viene directamente del vientre de la tierra. No llegan lentamente, no llegan como si tuvieran tiempo. Vienen como si cada segundo contara, como si llevaran siglos de fuerza acumulada en su interior. Y cuando deciden mudarse, no hay valla que pueda sostenerse, no hay obstáculo que permanezca entero. El silencio que precede a la tormenta es la primera advertencia, pero pocos lo entienden. Pocos se dan cuenta de que la naturaleza no grita con palabras, susurra con el polvo, con la hierba inclinada, con el sonido bajo de docenas de pezuñas que bordean el suelo, como un trueno que se eleva en la tierra, no en el cielo. Y entonces sucede, el polvo se levanta, el horizonte se oscurece, y cuando te das cuenta, no hay más tiempo para correr. No es un animal, es un colectivo salvaje, es una fuerza unida que atraviesa el campo, desafía el viento e impone presencia. Es la pandilla, no piden paso, ocupan, y no por arrogancia, sino por naturaleza. El búfalo no destruye por malicia, se abre paso en el camino, porque así es como la vida silvestre resiste, avanzando. Muchos piensan que es un ataque, pero ¿qué es lo que estás viendo? Es una petición cruda, cruda y primitiva, una petición de espacio, de respeto, de recuerdo. Han estado aquí mucho antes de que pusiéramos vallas, mucho antes de que llamáramos a la tierra nuestra, y ahora regresan, no para recuperar lo que se llevó, sino para recordar lo que nunca dejó de ser. Lo sientes en tu pecho. Es imposible no sentirlo. La vibración sube por las piernas, late en el alma. Y aunque estés a kilómetros de distancia, incluso si lo ves en una pantalla, una parte de ti lo entiende, porque también hay esta fuerza olvidada en ti, ese instinto, esa verdad, esa llamada. Ver avanzar una bandada de búfalos es más que ver animales corriendo. Es ver cómo la naturaleza se mueve con urgencia, con intensidad, con memoria. Es un recordatorio de lo que aún palpita bajo el asfalto, bajo la ciudad, bajo la prisa humana. Corren como si se acabara el tiempo, como si el mundo lo hubiera ignorado demasiado, durante demasiado tiempo, como si gritaran con sus cuerpos, quítense de en medio o serán aplastados, y en ese momento, lo que sientes dice más de ti que de ellos. Si sientes miedo, es porque te has alejado demasiado del origen. Si sientes respeto, es porque aún tienes la memoria de lo que es ser naturaleza. Pero si sientes algo más grande, más profundo, innombrable, entonces tal vez estés listo para ver con los ojos correctos. Porque no se trata solo de un montón de animales corriendo por ahí. Es la vida en su estado bruto, que viene a recordarnos que la tierra todavía respira y que no olvida.
ya vienen, y el terreno ya ha comenzado a advertir. Bien, hay cosas en la vida que solo se entienden cuando se ven de cerca, y aún así, tiene fuerzas que incluso ante tus ojos parecen mayores que la realidad misma. Un búfalo por sí solo ya inspira respeto. Con sus cuernos curvos, la mirada firme, el peso que hace vibrar el suelo a cada paso. Pero cuando ves a muchos de ellos corriendo juntos, algo cambia. No es solo un grupo de animales, es un solo cuerpo, un movimiento, una sola intención. Cada uno de ellos pesa más de media tonelada, pero lo que asusta no es el peso, es la decisión, porque un búfalo piensa antes de avanzar, pero cuando decide, no vuelve. Y ahora imagina a docenas de personas tomando la misma decisión al mismo tiempo. Allí, en ese momento, el mundo se detiene. No corren como otros animales, corren como si llevaran el pasado en los huesos, como si cada paso fuera una respuesta a las vallas, a los cortes en el monte, a los tiros que traía el tiempo. Avanzan como si el campo siguiera siendo suyo, porque en el fondo todavía lo es. Su fuerza no está solo en los músculos, está en unidad. No corren como individuos sueltos, sino como si estuvieran cosidos por la misma furia silenciosa. Cuando se mueven juntos, forman un solo cuerpo, un organismo salvaje e indomable que no se puede explicar, solo se puede sentir, y lo que sientes es algo entre el miedo y la admiración, porque el ser humano en el fondo reconoce cuando está frente a algo más grande que él mismo. Y esta pandilla, eso es exactamente. No se desvían, no lo evitan, se cruzan, y lo que se interpone en el camino se convierte en parte de la tierra. La pandilla no quiere una pelea, pero tampoco evita la confrontación. Él simplemente sigue, porque detenerse sería negar su esencia. Y la esencia del búfalo no está moldeada por nuestra lógica, está moldeado por la tierra, por el instinto, por la cruda verdad de aquellos que siempre han tenido que moverse para sobrevivir. El impacto no está solo en lo que tocan, sino en lo que despiertan, porque cuando ves esta fuerza pasar ante tus ojos, no piensas en dominar, piensas en respetar, alejarse, al aceptar. Y por mucho que hayamos construido vallas, ciudades y discursos de control, hay fuerzas que simplemente no estaban destinadas a ser controladas. La fuerza que pasa delante de ti ahora no cabe en los lienzos, no cabe en las jaulas, no cabe en las palabras. Solo conviene a aquellos que todavía conservan, aunque esté bien oculto, un rastro de lo salvaje en su interior. Y es por eso que, cuando la manada avanza, algo en ti se despierta. Un pulso, un escalofrío, un silencio. Es el instinto de reconocimiento de la instrucción. Es el alma recordando de dónde vino. No se explican a sí mismos, no se justifican a sí mismos, simplemente pasan. Y cuando lo hacen, no dejan lugar a dudas. Hay cosas en la naturaleza que no se pueden detener. Solo se siente, solo se respeta, porque cuando la pandilla corre, la tierra responde, y tú también, aunque ni siquiera te des cuenta. Bien, hay momentos en la vida en los que todo parece ralentizarse. El tiempo se ralentiza, el sonido es más bajo, los sentidos están más abiertos. No es miedo, es algo más grande. Es el cuerpo reconociendo una presencia que no puede ser ignorada. Cuando una bandada de búfalos avanza, no es solo la tierra la que tiembla, es el mundo el que se detiene. Porque lo que sucede allí no es solo un animal, es la vida en forma de poder. Es la naturaleza adueñándose de su espacio con la fuerza de quien nunca ha abandonado la escena. Solo ha esperado el momento adecuado para recordar que todavía está aquí. Los pájaros huyen, no por cobardía, sino por sabiduría. Lo sienten antes de que se levante el polvo. Saben que se avecina algo más grande. Y luego vuelan.
La vegetación se dobla, el suelo se parte, las hojas tiemblan incluso antes de que llegue el sonido. Todo responde, todo está en silencio, todo se entiende, incluso el silencio cambia. Lo que antes estaba vacío se convierte en presencia. El silencio frente a la manada no es ausencia de sonido, es reverencia. Es como si hasta el viento te contuviera la respiración, porque allí, en ese momento, no es el hombre, ni la máquina, ni el tiempo el que manda. Es la fuerza bruta de la vida pulsando sin pedir disculpas. Y sin embargo, no llegan con arrogancia. El búfalo no busca la confrontación, no corre a pelear, pero tampoco huye, porque huir no es parte de quienes llevan el peso de la supervivencia en la piel. Lo enfrenta si tiene que hacerlo, pero solo si es provocado. Es una calma violenta, un respeto forzado. Lo sientes cuando lo miras a los ojos. Hay firmeza, pero no furia. Hay poder, pero no vanidad. No están tratando de probar nada. Simplemente están siendo lo que son, completos, presentes, verdaderos. Y lo más impresionante es que, incluso en manada, cada búfalo lleva su propia esencia. Cada uno forma parte de un todo, pero no pierde su identidad. Se mueven juntos, pero piensan de forma autónoma. Y eso es exactamente lo que los hace tan grandes. Hay muchos, pero no se anulan entre sí. Son colectivos, pero no son confusos. Están unidos, pero no dependiente. Cuando la pandilla pasa, el mundo observa. No porque sea hermoso, sino porque es real. Porque no hay nada más impactante que ver algo que no tienes que fingir, que no moldea, que no se inclina, que no busca aprobación. Por eso marcan, porque son lo contrario de lo que vemos todos los días, en un mundo lleno de filtros, mascarillas, distracciones. El rebaño viene crudo, directo, instintivo, y eso toca, esto confronta, porque allí, entre las pezuñas y el polvo, entre el olor fuerte y el sonido apagado, se nos recuerda que la vida real no pide permiso para ser sentida. Simplemente pasa. Y cuando pasa, si estás atento, cambias. No porque quisiera, sino porque no puedes seguir siendo el mismo después de ver la naturaleza en su forma más verdadera. Y el búfalo es exactamente eso. Presencia, terminación. Una fuerza que no necesita gritar para ser escuchada. Respeto que no se exige, sino que se impone. Luego, cuando pasan, reloj, no solo en el ruido, pero en el silencio que llega. Porque es en este silencio donde vive la grandeza, y es en él donde el mundo, por un momento, comprende que todavía hay algo más grande que él mismo. Bien, antes de juzgar una invasión, es necesario entender lo que se perdió, porque no todas las entradas son por conquista. A veces es por desesperación. A veces lo que parece una amenaza es solo un intento de volver a casa. Invaden, sí, pero invaden porque han sido empujados, olvidados, rodeados. No cruzan fronteras por elección. Cruzan porque estos límites han cambiado de lugar sin previo aviso. Porque lo que era matorral se ha convertido en una carretera. Lo que era un pasadizo se ha convertido en un muro. Lo que era un río se ha secado. Y lo que era territorio se convirtió en propiedad con un cerco eléctrico. No fue el búfalo lo que cambió. Fue el mundo a su alrededor el que se apretó hasta que no quedó camino. Y ahora, cuando aparece donde no debería estar, es porque no hay ningún lugar donde estar. La naturaleza no se venga. Ella simplemente reacciona. Y su reacción siempre es proporcional a la presión que sufre. ¿Derribas árboles? Mueve las raíces. ¿Secas los manantiales? Busca otra ruta. ¿Cercas el camino? Se cruza con lo que tiene. La banda no vino a declarar la guerra. Vino a recordarle que todavía existe, que incluso en silencio, incluso oculto, incluso dolía, el instinto de continuar sigue vivo.
Es fácil señalar con el dedo y decir que es una invasión. Es difícil mirar antes y ver quién invadió primero, que llegó con máquinas, con fuego, a toda prisa. ¿Quién decidió que un campo valía más cercado que libre? Que cambiaron el canto de los pájaros por el ruido de los motores, que dibujó líneas en el mapa donde antes solo había un horizonte. El búfalo no entiende de mapas. Entiende el agua, la sombra, el pasto. Entiende el tiempo de la tierra, el olor del viento, la firmeza de la tierra. Y cuando todo eso se va, se mueve, no porque quiera, sino por necesidad. Vienen porque no fueron invitados a quedarse, fueron expulsados, y ahora están volviendo como pueden. No hay maldad en este regreso, hay memoria. Hay una especie que intenta no desaparecer, tratando de recordarle al mundo que la vida silvestre no es un detalle del pasado, es parte del presente, es parte de nosotros. Lo que llamamos destrucción es a menudo solo resistencia. La valla rota es la respuesta. El maíz que se come es instinto. El ganado asustado es una señal de que hay algo más grande tratando de respirar. Y ahí es donde tenemos que parar. Respiren juntos. Entiende que el mundo no necesita más control, necesita más espacio, más respeto, más escucha, porque la naturaleza no quiere la guerra. Ella solo quiere seguir adelante. Y continuar, hoy, es más difícil que nunca, porque para que ella siga con vida, tenemos que ceder. Renuncia al espacio, dale tiempo, ceder a la idea de que todo nos pertenece. Los búfalos nos lo dicen con sus cuerpos, con el polvo, con la fuerza, con presencia. Y depende de nosotros decidir si vamos a responder con más muros o con más conciencia, porque lo que invade no es el animal. Esta es la pregunta que plantea. ¿Hasta qué punto vamos a llamar invasión a lo que en realidad es un grito de supervivencia? Bien, llega un momento en el que ya no puedes ignorar las señales, ni los sonidos, ni los silencios, ni los ojos que nos miran desde las profundidades del bosque. La naturaleza tiene sus propias formas de hablar, y cuando se levanta, no es para hacer la guerra, es para entregar un mensaje. Ella no busca venganza, no tiene ira. Ella solo se acuerda de lo que era suyo. Recuerde lo que se tomó. Recuerda que el equilibrio nunca fue un favor, fue un pacto, y que este pacto se está rompiendo todos los días, sin que nadie se disculpe por ello. Entonces, cuando una manada de búfalos camina a través de una plantación, rompe una cerca, asusta a una ciudad, no es solo fuerza salvaje, es una advertencia, es una respuesta, es un intento desesperado por seguir existiendo en un mundo que insiste en borrarlos. No quieren ocupar nuestro lugar, simplemente no aceptan desaparecer en silencio. Siempre y cuando haya un trozo de tierra, una gota de agua, un sendero abierto, intentarán volver. No por orgullo, sino por supervivencia. No por ataque, sino por memoria. Porque la naturaleza, cuando reacciona, no está luchando, se está adaptando. Está tratando de existir en medio de lo que queda. Está luchando por cada centímetro de vida que aún palpita, incluso rodeada, incluso fragmentada, incluso amenazada. Y este es el punto que más duele y más libera. No somos víctimas de esta fuerza. Nosotros somos parte de ello. La diferencia es que nosotros nos olvidamos de eso, y ella no. Cuando se mueve, cuando se rompe, cuando aparece donde no lo esperábamos, es para recordarte que sigues aquí. Eso todavía se resiste. Y eso, a pesar de todo, nos sigue dando la oportunidad de escuchar, de repensar, de cambiar. El mensaje está dado, no con palabras, sino con presencia, con pasos pesados, con polvo en el aire, con ojos firmes y cuerpo lleno. Y este mensaje no se refiere solo a los búfalos. Se trata de todo lo que aún vive, de todo lo que aún respira,
de todo lo que aún insiste en no desaparecer. Si seguimos tapándonos los ojos, en algún momento el impacto será más fuerte, no por castigo, sino por consecuencias. Y lo que hoy es un montón corriendo, mañana puede ser ausencia. Y entonces, tal vez, sea demasiado tarde para comprender el valor de lo que se ha perdido. Así que escucha, nota, sentir, porque cada vez que la naturaleza se levanta, nos está dando una última oportunidad. Mirarla como una aliada, no como una enemiga, devolver espacio, devolver tiempo, devolver respeto, porque mientras exista, ella luchará por cada hoja, por cada primavera, por cada criatura que aún pertenece a esa tierra. Y la pregunta que queda es, cuando se levante de nuevo, ¿de qué lado estarás?